para poder activar nuestro empoderamiento tenemos que enfocarnos, porque cuando no nos enfocamos nos dispersamos y nos desempoderamos, ¿ya? Y entonces para poder enfocarnos tenemos que tener claro, definir nuestros objetivos, nuestro propósito, nuestros valores, nuestras metas, pero también algo bien importante, que cuál es mi nivel, yo le llamo la condición de partida. ¿Cuál es mi nivel de conexión con aquello que yo digo que quiero lograr? Es decir, matemática pura. ¿Cuánto me intersecto yo en un conjunto matemático si esto fuera la situación que yo quiero lograr y este soy yo? ¿Cuán intersectado realmente estoy con eso que yo digo que quiero lograr? Hoy tengo el gusto de tener a una persona que se especializa en algo que yo he dicho que es mi superpoder, que en verdad es el empoderamiento. Patricia Espinosa es alguien que se ha dedicado a entender este fenómeno, entender esta fuerza, entender cómo funciona, cómo la podemos utilizar. Y estoy muy, muy contento que estés aquí, Patricia. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por el espacio. Me encanta saber que el empoderamiento es tu superpoder, así que seguro que vamos a tener harto para conversar. Sí. Y solo para dar contexto, ¿por qué digo esto? Es porque cuando personas me preguntan, ¿cómo emprendo? ¿Cómo hago mi sueño realidad? Yo respondo que yo cuando traté de yo ser el que tapa, el que mete el gol, el que hace el pase, el que hace la estrategia, el que diseña las camisetas, el que dice, que vende las entradas, o sea, no funcionó para nada. Fue tan difícil emprender de esa forma. Pero cuando yo construí un equipo y empoderé a otros y les di la oportunidad que ellos más bien digan qué hacer, porque tienen más expertise, porque tienen más especialización, el emprendimiento se daba como más naturalmente. Entonces, creo que esto es posiblemente algo de lo menos entendido en emprendimiento y en las organizaciones. ¿Dónde empezó tu historia con el empoderamiento? Mi historia con el empoderamiento, sinceramente pienso que viene un poco de la historia de vida, ¿cierto? Como uno a través de la propia historia aprendió a vivir de una manera, pero que prontamente me dediqué a estudiar psicología, a tener muchas experiencias profesionales en universidades, en organizaciones, y siempre me he autocalificado como una observadora social, por lo cual siempre estuve observando mucho los patrones de lo que hacen las personas y como siempre he estado ligado mucho al mundo de tanto del emprendimiento como el empoderamiento y el liderazgo y el desarrollo organizacional. Justamente fue, Ahmad, un curso de emprendimiento, se llama Actitud Emprendedora en una universidad, donde yo creo que fue una de las primeras experiencias ya más colectivas en las cuales yo tenía que desarrollar este taller de varios meses con futuros médicos y con futuras nutricionistas para que desarrollaran su actitud emprendedora. Y ahí es donde yo empecé a observar qué hacían los que se empoderaban más y qué hacían los que no se empoderaban definitivamente. Y esa observación partió por ahí, a mis inicios como psicóloga, pero luego la seguí haciendo a lo largo del tiempo, hasta que la gente me empezó a pedir que por favor escribiera un libro. Y fue súper bonito eso, porque fueron las mismas personas, porque yo siempre estaba aplicando primero como todo lo que iba aprendiendo, pero luego ya creé un método y ese método lo empecé a practicar en los talleres, en las consultorías que yo hacía y hasta que generé el libro. Así que fue una historia larga, de harta experiencia, porque mi propuesta sobre el empoderamiento es una propuesta basada, yo te diría que en esta observación social de patrones, de aspectos que se repiten, pero también con una integración de un enfoque teórico que es el enfoque sistémico. Y al escucharte, me hace total sentido lo que tú viviste, porque yo creo que ese es un tremendo hallazgo, que el empoderamiento no es solitario, el empoderamiento tiene una patita o un eje que es interpersonal, que es social y que tiene que ver con la gestión de redes. Entonces, entender que no estamos solos haciendo todo, no es el individualismo, sino que es la colaboración,
que es entender que cuando yo estoy mirando un horizonte de algo que yo quiero lograr, ya sea un negocio o cualquier objetivo que yo me proponga, es poder entender que hay un aspecto que se llama la red que la vamos a ocupar para colaborar, la red que vamos a ocupar para ayudar a otros, pero también para que otros nos complementen y nos ayuden a nosotros. Y ahí es donde surge uno de los aspectos de este modelo que yo trabajo, que justamente es la gestión de redes, donde uno se pregunta, ¿cuáles son las personas con las que me requiero conectar para poder llegar al horizonte, a lo que yo quiero y he definido que quiero lograr? Y cuando identifico a esas personas, eh, las identifico y es muy bueno, yo siempre digo que nos volvamos a preguntar, ¿qué más? Y ojalá, nuevamente, ¿y qué más? Porque muchas veces en nuestra primera respuesta dejamos fuera a personas que realmente y verdaderamente van a ser sumamente valiosas para nuestro camino, ¿ya? Y una vez que las identifico, no solo eso, sino que tengo que tener una autoconciencia de identificar cómo es mi relación, mi interacción, mi fluidez de relación con estas personas, para que desde esa observación decir, bueno, estas relaciones son fluidas y las voy a conservar, y estas otras no son tan fluidas, no están aconteciendo en una reciprocidad o en una buena comunicación o en una conexión finalmente con el otro, por lo cual requiere de mi trabajo al respecto. Y ahí es donde yo gestiono mi red, tanto como te digo, para conservarla, como también para amplificarla o fortalecerla. Eh, ¿Qué sientes cuando descubriste esto del empoderamiento? Y me encanta que la sociedad te empoderó a escribir un libro, te empoderó a lograr lo que has logrado. ¿Qué sientes que es lo más malentendido del empoderamiento? ¿Por qué esto es algo tal vez no tan conocido? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con que el empoderamiento tiene muchas interpretaciones, bastante livianas la mayoría de ellas, como muy desde discursos, más que desde pragmatismo o desde metodologías. De hecho, cuando escribí el libro, busqué bibliografía y encontré bastante poquita bibliografía, y las que encontré, siendo muy buenas, eran bibliografías que decían lo que había que hacer, pero no cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, cuando yo digo, bueno, voy a plantear un desarrollo del tema del empoderamiento, siento que es un aporte que va a agregar mucho valor y que afortunadamente ha sido reconocido de esa forma, por las personas que lo están conociendo, ya sea porque adquieren el libro o porque toman alguna consultoría o por la docencia que yo hago o por las redes sociales, ¿cierto? Principalmente en LinkedIn, que es donde más difundo, ¿verdad? Siento yo que esa es la mejor respuesta. O sea, cuando las personas logran comprender que no es solo un discurso, que no es solo un eslogan, que no es solo empoderamiento femenino, que empoderamiento no es revolución de la mala, sino que es transformación de la buena, que el empoderamiento no es reclamar, andar enojado por el mundo, sino que es hacerse cargo de accionar una serie de aspectos, que son 6 según mi perspectiva, y que estos 6 aspectos en conjunto me van a llevar a influir en todo aquello que yo quiero que suceda, activando mis recursos, conectándome con personas de manera enfocada, etcétera. Voy a lograr articular un sistema que me permita avanzar hacia la contribución que yo quiero hacer y hacia los objetivos que quiero lograr. Ya es mucho más estratégica que lo que hoy día muchas personas interpretan. Y esta pregunta que tú me haces, me la han hecho a mí otras personas. Por ejemplo, en el gimnasio, hace un tiempo atrás, una persona me decía, pero ¿qué es empoderamiento para ti? Porque yo creo que empoderamiento es andar enojado, reclamando, porque la gente dice mucho, ahora los clientes están súper empoderados y reclaman por todo. Acá en Chile, por lo menos, siempre se dice eso, o que los jóvenes están muy empoderados y salen a las calles a reclamar, ¿ya? Entonces, no es eso desde mi punto de vista. Yo creo que entenderlo desde un punto de vista más apreciativo, donde finalmente es como conectar, que las personas y organizaciones conecten con su poder de influir en todo aquello que quieren lograr y de una manera
ética, sostenible y ojalá con un impacto positivo. O sea, anclado a la sostenibilidad tiene que ver con que no es un empoderamiento en el aire, es un empoderamiento que va a crear, fíjate, un impacto positivo en la relación conmigo mismo, un impacto positivo en la relación con las demás personas, un impacto positivo con mi organización, si es que estamos hablando del ámbito organizacional, negocios, y un impacto positivo con las comunidades en general. Entonces, cuando uno toma esa conciencia del impacto interpersonal de lo que pienso, hago, siento y hago, o sea, finalmente uno asume que el empoderamiento es un estado que está asociado también a una tremenda responsabilidad. Me encanta cómo lo pones. Yo, de hecho, eh, no me di cuenta que la asociación con la palabra empoderamiento es diversa, es tan diversa. Porque para mí empoderamiento es simplemente encontrar potencial y darle un sitio para brillar, darle las herramientas para poder elevar esa persona y lograr los objetivos como acabas de mencionar. Pero tienes razón, las personas dicen así, el consumidor está empoderado con su teléfono para hacer daño a la empresa y de esa forma se quejan todos. O sea, es increíble cómo la palabra puede ser siempre me olvido Tergiversada. esta palabra. Tergiversada, sí. Sí, mira, Eh, este es mi libro, este es mi libro, ¿ya? La ruta circular del empoderamiento, ¿viste? Y acá, cuando tú quieras, yo te puedo contar de qué se trata el método, porque es bien interesante, yo creo que te puede llamar la vamos atención. ahí. Es justo ahí fue mi curiosidad. ¿Cuál es el método? Dijiste que hay 6 pasos o 6 aspectos que tenemos que ver. ¿Cuáles Así son? es. Sí, mira, lo primero, antes de explicar los 6 aspectos, algo cortito que tiene que ver con entender mi propuesta, que el empoderamiento para mí es un estado. Es un estado que yo puedo activar y que explica por qué una persona talentosa, que ha tenido experiencias positivas en otros roles, en otros momentos, en algunos momentos no logra avanzar, no se siente empoderada, no siente su capacidad de influir en aquello que quiere lograr, porque se desactivó su empoderamiento. Entonces, al entender el empoderamiento como un estado, además, lo otro importante que eso explica, que la persona no es que de un día para otro deje de ser una persona capaz. Sigue siendo capaz, solo que se desempoderó. Y en la medida que vuelva a empoderarse, todas esas capacidades que tiene y esa experiencia vuelven a ponerse al servicio de lo que ella quiera lograr. ¿Ya? Así que eso es lo primero. Lo segundo es que yo articulé un sistema, ¿ya? Que es la ruta circular del empoderamiento. Esta ruta está conformada por 6 aspectos o 6 ruedas de empoderamiento. ¿Por qué ruedas? Porque uno debe ponerlas en movimiento. Son aspectos que uno debe poner en movimiento. Es una metáfora para recordarnos que el empoderamiento ocurre en movimiento, ocurre en cambio y ocurre en acciones que uno tiene que realizar para poder empoderarse, ¿ya? Y estos 6 aspectos, estas 6 ruedas de empoderamiento, la primera se llama la rueda del horizonte, ¿ya? Que es la rueda que nos permite enfocarnos. Nos dice, para poder activar nuestro empoderamiento tenemos que enfocarnos, porque cuando no nos enfocamos nos dispersamos y nos desempoderamos, ¿ya? Y entonces para poder enfocarnos tenemos que tener claro, definir nuestro objetivo, nuestro propósito, nuestros valores, nuestras metas, pero también algo bien importante, que cuál es mi nivel, yo le llamo la condición de partida. ¿Cuál es mi nivel de conexión con aquello que yo digo que quiero lograr? Es decir, matemática pura. ¿Cuánto me intersecto yo en un conjunto matemático si esto fuera la situación que yo quiero lograr y este soy yo? ¿Cuán intersectado realmente estoy con eso que yo digo que quiero lograr? Eso es fundamental. Hacerse parte de lo que uno quiera, no porque otros te lo dicen, no porque es una tendencia, sino que tú cómo entras en eso. ¿Ya? Eso, por ejemplo, ayuda a enfocarse. La segunda rueda de empoderamiento es el contexto. Cuando uno quiere empoderarse, debe poner en movimiento la rueda del contexto, que lo que te permite es situarte. Te permite entender cuál es tu escenario, cuál es la cancha en la que estás jugando y qué está ocurriendo en ese escenario respecto a lo que tú quieres lograr. Bueno, ese escenario te va a presentar una serie de información, distintos ángulos. Esos distintos ángulos te van a permitir detectar información clave. Y esa información clave es muy estratégica porque te va a abrir nuevas posibilidades, te va a permitir ver las cosas desde otro enfoque y te va a permitir actuar a tiempo porque estás reconociendo verdaderamente dónde estás. No hay cosa peor que no reconocer el contexto donde estoy. Ya nos pierde mucho.
Y ¿sabes qué? Me toca mucho encontrar personas que además no solo eso les pasa, sino que les pasa que siguen actuando en el presente como si estuvieran en otro contexto, que puede ser del pasado o de otro rol. Entonces quedan como adscritos a un contexto que no le pertenece a la situación en la que realmente quieren influir. Entonces por eso es tan importante que nosotros hagamos ese análisis estratégico del contexto. La tercera rueda del empoderamiento es la gestión de redes, que ya la hemos hablado, que esa rueda cuando se pone en movimiento lo que nos permite es conectarnos con otros, ¿ya? Y entonces esa conexión, que es lo que está a la base de toda comunicación, de toda coordinación y colaboración, esa conexión finalmente se logra estableciendo este mapa de interacción del que estábamos hablando al principio, reconociendo las personas que van a ser fundamentales en este camino que yo decido iniciar y cómo busco conectar con ellas, las conozca o no las conozca, porque a veces son personas que yo no conozco, pero que necesito conocerlas para poder buscar una colaboración con ellas. ¿Te fijas? Entonces, es tomar conciencia de que este empoderamiento tiene una derivada interpersonal donde yo voy a trabajar con otros, no solo, porque además se te presentan una serie de oportunidades porque los demás tienen conocimiento, tienen experiencia, ellos mismos tienen otros contactos que a nosotros nos pudieran ayudar. Entonces, es fundamental para el empoderamiento el estar en conexión con otros. La cuarta rueda del empoderamiento le llamo las maestrías. Son 3 maestrías: mis saberes, mis destrezas y mi disposición. ¿Y qué tiene que ver esto? Que cuando yo me he propuesto un horizonte, yo tengo que pensar, bueno, y para llegar donde yo quiero llegar, ¿cuáles son mis capacidades actuales? ¿Qué es lo que yo domino? ¿Qué es lo que yo conozco? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué fortaleza tengo en términos de disposición frente a la vida o frente a esa situación o persona? Y luego también con autocrítica y mucha disciplina y humildad, saber reconocer aquello en lo que no tengo dominio, qué es lo que no sé, qué es lo que a mí me cuesta. Y en virtud del reconocimiento de estas 3 maestrías, tanto en lo que tengo dominio como en lo que me falta, yo logro empoderarme. Porque algo que está un poquito tergiversado tiene que ver con una imagen quizá muy ayudada por los medios, de que el exitismo, ¿no? El mostrarse como experto en todo y que tiene mala reputación mostrar que uno no sabe algo o que tiene alguna debilidad. En el empoderamiento es todo lo contrario. Una persona que es capaz de reconocer lo que sabe y lo que no sabe está más empoderada que la que cree que se sabe todo. ¿Ya? De acuerdo. Claro. Entonces, eso. Y la quinta rueda es demasiado importante también. Bueno, la anterior nos permite conocernos. Ya no sé si lo dije, pero eso es lo que nos permite, conocernos. Esa autoconciencia estratégica nos permite conocernos. La quinta rueda es la autogestión, y la autogestión lo que nos permite es ir a la acción. El empoderamiento sin ir a la acción no existe. O sea, muchas personas dicen, no, si lo tengo todo claro, no, si eso yo lo sé. Pero resulta que en el momento de implementación son débiles. Entonces, ¿qué es lo que les está faltando para empoderarse? Ir a la acción. Y en el ir a la acción hay muchas cosas que yo también descubrí. Descubrí, por ejemplo, que hay un ir a la acción desde lo que es la autogestión, que yo le llamo administrativa, ¿ya? Donde está la planificación, donde está la organización, es decir, quién hace qué, roles, donde está la ejecución, donde yo lidero un cambio y donde está el seguimiento y el control para ver cómo va mi plan. Eso es autogestión administrativa. Pero también está una que no es menos importante, yo creo que están a la par, que es la autogestión del yo en el empoderamiento. O sea, poder, por ejemplo, yo creo que así como la OMS habla de las habilidades para la vida y habla del empoderamiento también, en el empoderamiento hacerle un doble clic para decir, bueno, yo voy a aprender resiliencia, voy a aprender a pararme de las dificultades y las frustraciones, a resignificarlas. Voy a aprender a regular mis emociones, que la OMS también habla de eso. Una habilidad para la vida, regular nuestras emociones. Voy a aprender a comunicarme. Mira, sin querer, todas esas las considera la OMS como habilidad para la vida.
comunicarme efectivamente con otros. Es parte de todo eso, de lo que es la autogestión del yo, pero también hay otra parte que tiene que ver con tener un muy buen inventario, yo le llamo inventario de logro, pero en el fondo es como revisar siempre tu vida, ya sea organizacional o personal, como para poder reconocer cuáles han sido mis principales aprendizajes, quién soy yo después de lo vivido. Porque cada cosa que yo voy viviendo me va enseñando, yo le llamo la universidad de la vida. O sea, cada uno de los hitos que hemos vivido, ya sea positivos, no positivos, sí, siempre, aunque sea así, son todos significativos, ¿cierto? Entonces, poder mirar y reconocer ese inventario de logros de los aprendizajes de vida. ¿Te fijas? Y finalmente, la última rueda del empoderamiento es la mejora continua, que también tiene mucho que ver con ese dicho que dice no morir en los laureles. Porque yo puedo decir, oh, yo ya logré cierto nivel de ingresos, logré cierto rol, cierto cargo, tengo mi empresa, gano cierto dinero, bueno, los ingresos, etcétera, tengo tal nivel de estudios. Pero eso, si yo me quedo ahí y no me desafío a nada más, siquiera a cuestionar lo que soy y lo que tengo, me puedo estancar y lo que me resultó ser maravilloso en el momento actual, en 2 días más o un mes más, puede que ya no lo sea. ¿Por qué? Porque estamos en constante cambio. Más aún en nuestra era, somos contemporáneos. Yo siempre digo, el mundo cambió, sí, como ha cambiado siempre. Solo que ahora somos protagonistas de un cambio que acontece con mucha prisa, ¿cierto? Entonces imagínate, uno se queda, mueren los laureles, o sea, no sirve. Entonces esa rueda, sabes que es súper bonita porque te invita a preguntarte, a mirar lo que hiciste. Tú miras lo que hiciste. Ok, esto es lo que hice. Estos son los resultados que obtuve. Y luego lo que funcionó bien, identificarlo. ¿Para qué? Para conservarlo. Deliberadamente para mí la mejora continua también implica conservar aquello que sí funciona, porque si yo no trabajo en la conservación puede que se extinga, ¿cierto? Y además de conservar lo que sí funciona, está el tema de mejorar lo que puede mejorarse para optimizarlo o innovar, la invitación a la innovación. Y esa rueda te invita a poner en movimiento todos estos aspectos. ¿Para qué? Para definir un nuevo horizonte, es decir, iniciar de nuevo la ruta circular de manera permanente como si fuera una espiral. Por eso se llama la ruta circular del empoderamiento. Qué profundo, qué... Y claro, yo decía, yo entiendo, oh, este es mi superpoder, pero realmente si lo veo con estos 6 aspectos, realmente hay mucho más que profundizar. ¿Cómo, cómo lograste esos 6 aspectos? ¿Por qué 6 y no 4? ¿O cómo fue el descubrimiento de esto, de este proceso? La verdad eran como 8 o 9 en algún momento. Te puedo decir que estos 6 sí estuvieron desde el principio, pero los que no están es porque considero que fueron absorbidos, quizás por estos 6. No eran tan decidores de estos patrones que yo te digo que observé en muchos grupos, en muchas historias, en muchas conversaciones, etcétera. Porque desde la observación identifiqué que eran los que más se repetían, que son los más movilizadores, son los que marcan la diferencia, son los que te destraban de una situación de parálisis, son los que te llevan con mayor certeza hacia lo que tú quieres contribuir en la vida personal o profesional o organizacional. Y porque finalmente, como te contaba, yo piloteé el modelo. A ver, mira, lo hice así. Lo creé, lo empecé a aplicar muchas veces. eh, Luego lo registré cuando ya creí que eran los 6, lo hice el registro de propiedad intelectual, pero lo seguí piloteando. Y luego que seguí haciendo ese proceso de piloto, como de experimentación con las mismas personas, en investigación se llama que se satura la información, o sea, se repite, y cuando ya se repite es porque eso es. Entonces ahí me quedé conforme,
porque de verdad, te lo juro que estaba dispuesta, por último, a crear innovaciones, porque como yo también practico lo que digo, si era necesaria esa transformación al modelo que había inscrito, no hay ningún problema. Pero, los talleres que yo fui haciendo y las aplicaciones finalmente me dieron que sí, que ya estaba todo claro, que sí era movilizador, que sí se generan cambios organizacionales profundos. En 2 meses, por ejemplo, yo logro generar transformaciones que a lo mejor de otra forma pudieran demorarse más, ¿ya? Porque le pongo el método, este método a toda transformación que las organizaciones quieran realizar, nosotros aplicamos este método a la base. Entonces, creemos que a la base de todo cambio está el empoderamiento. Entonces, yo creo que así fue, como que las mismas personas, que yo creo que es el valor que tiene, las mismas personas lo validaron. Yo creo que eso para mí me deja tranquila. Y antes, cuando eran 8, las mismas personas me hicieron aprender un montón. Por ejemplo, te puedo contar que mi primera propuesta, antes cuando yo piloteaba, era que uno, para empoderarse, en primer lugar, un intransable, era tener claro lo que uno quería. Y yo durante mucho tiempo, porque como soy formada en el modelo MRI Palo Alto, California, Mental Research Institute, que es un enfoque sistémico, eh, ahí nosotros trabajamos estratégicamente, definimos el horizonte o destino, definimos los objetivos y hacemos el camino hacia allá. Entonces yo tenía ese sesgo de enfoque, por así decir, ¿ya? Desde una primera interpretación. Pero ¿sabes qué? La gente me decía, Patricia, ¿sabes qué? Me encanta esto, yo sé que es súper bueno, pero no tengo idea de lo que quiero. Muchas veces me lo dijeron. Entonces, cuando me decían eso, como estábamos haciendo talleres, yo les decía, oye, ¿y si pudieras elegir de las otras 5 ruedas del empoderamiento? Una en la cual tú sientes que te manejas bien, que tienes buen dominio, ¿cuál elegirías? Entonces, por ejemplo, la persona me decía, mira, yo creo que en la gestión de redes yo estoy súper bien porque yo conozco mucha gente, me llevo muy bien, me comunico muy bien. Perfecto, le decía yo. Entonces, ¿qué te parece si tú empiezas a trabajar con tu rueda de la gestión de redes y después que ya la tengas trabajada, te vuelves a preguntar qué quieres lograr o qué posibilidades tienes para lograr algo y desde ahí defines un horizonte? Bueno, y así lo empezamos a hacer y lo que me enseñaron las mismas personas, que lo digo yo en el libro, es que existen eh, como 6 rutas de activación. O sea, tú puedes activar tu empoderamiento, obviamente, si tienes claro el horizonte, parte por ahí. Maravilloso. Pero si no, puedes partir por el contexto, si no por la gestión de redes, si no por las maestrías, si no por la autogestión, si no por la mejora continua. Y cualquiera de las ruedas que tú pongas en movimiento, siempre después, cuando ya iniciaste ese fortalecimiento, te vuelves a preguntar preguntas del horizonte. Vuelves a conectar partiste, qué sé yo, por el contexto, trabajaste bien ahí y ahora ándate al horizonte. Y de ahí sigues la ruta circular. Entonces, eso me lo enseñó la gente, fíjate. Es como el punto de partida no es el mismo para todos. Para empoderarse empieza, claro, porque si no sabes qué quieres, puede ser como nunca puedes ir al primer paso, al segundo paso, tercer paso, sientes como tal vez demasiado empinada la cuesta para empezar. ¿Hay alguna de estas señas que has observado que es la menos entendida o la más novedosa? Em, la menos entendida, yo creo que en general las comprenden bien, pero la que más cuesta podría ser, ¿ya? La que yo creo que hasta ahora las personas la valoran todas, las encuentran súper claras también, pero en términos de activación, depende mucho de cada persona, por supuesto, pero por ejemplo, personas que son menos analíticas, probablemente les cueste trabajar rueda de contexto y van a tener que tener mayor acompañamiento, pero eso no es problema desde la consultoría. Y el libro también es bastante autoexplicativo. Te lleva como a aprender a hacer esos análisis, porque es con preguntas. Entonces es una gimnasia mental que hay que hacer, hacerse preguntas.
Y, por ejemplo, una persona que tiene menos habilidades sociales, probablemente le va a costar más la gestión de redes, ¿ya? Las personas que son muy perfeccionistas, probablemente les va a costar la autogestión, van a paralizarse en el análisis y les va a costar más ir a la acción porque van a pensar mucho las cosas antes de hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Fortalécete por donde tú necesitas fortalecerte. Yo sí o sí, como una persona muy analítica, trabajo todo lo que es maestrías, trabajo todo lo que es horizontes y lo que es mejora continua, porque desde ahí hago anclas que sintonizan con la propia persona y desde ahí es mucho más fácil ir a la acción. Por ejemplo, ya no hay una única ruta, pero sí te puedo decir que más que nada tiene que ver con las habilidades de cada uno. Sí. ¿Quién necesita este empoderamiento? ¿Cuáles son casos de éxito que has visto si pudieses ahorita decirles a esas personas, lean el libro, hagan esto, porque les va a ayudar? Yo, bueno, sumado a que te he contado que es un estado, la activación del estado requiere la decisión. O sea, uno en las organizaciones, los casos de éxito tienen que ver con la decisión deliberada de querer crear una cultura de empoderamiento empresarial. En el caso de las personas que piden coaching o mentoring y se ocupa de este modelo, también es una decisión de cambio. O sea, hay que estar dispuesto a cambiar. Yo te diría que eso, si tú quieres un cambio y tú quieres aprender una metodología para lograr ese cambio y empoderarte más, lo primero es que tomes la decisión, ¿ya? Y luego que tomas la decisión, va a ser harto más fácil aprender, va a ser más fácil responder estas preguntas, ponerte a trabajar, hacer lo que hay que hacer, ponerte en movimiento, porque como toda decisión va a significar empezar a abrir nuevas puertas, empezar a hacer cosas distintas, salir de lo que siempre estabas haciendo, empezar a innovar, a buscar nuevos caminos. Y eso yo creo que no es tan lúcido así como a primera línea, pero sí es muy relevante es que uno tiene que revisar si realmente quiere esa decisión. Y si uno realmente lo quiere y lo decide desde uno, por eso te hablaba yo de la condición de partida, que es como cuánto me intersecto yo con lo que quiero. Entonces, si yo estoy realmente convencido, va a ser mucho más fácil empoderarme, ¿ya? De todas maneras, el enfoque es bien amigable. Yo te diría que el libro, yo soy igual, soy académica, yo hago clases en universidades, en México, en Chile, em, pero he hecho dos tesis en mi vida, que es la de pregrado y la de magíster. O sea, yo podría haber hecho un libro académico, con citas, con muchas teorías, pero yo no quería eso. Yo quería un libro que llegara a toda la gente de manera cercana y que todos pudieran entender cómo poder empoderarnos. Y por eso es que yo planteo que el empoderamiento es para todos y existe un método para lograrlo. Y yo lo planteo de manera muy como cercana y clara para que en un lenguaje amigable, para que siendo de un estándar técnico bastante alto lo que estamos trabajando, no sea algo que las personas de repente no logren avanzar porque se quedaron trabadas en que no entendieron un concepto o que fue muy teórico, muy largo, no, sino que es bien práctico. Así que yo les diría atrévanse, pero sí primero vean si están dispuestos a empezar a empoderarse porque esa decisión te va a traer un mundo maravilloso. O sea, cuando uno se empodera, te empieza te empieza a ir bien, te empieza a resultar todo de una manera distinta. Regresemos a los emprendedores, o el emprendimiento como concepto, quieren un cambio o ven una oportunidad, un problema que quieren resolver. ¿Qué críticas tienes de los emprendedores actualmente? ¿Qué consejos les darías? Sí, mira, acá en Chile hay un ecosistema de emprendimiento bastante grande. Yo creo que quienes van avanzando exitosamente generalmente pasa que se forman mucho, siempre están aprendiendo
Creo que una crítica que les puedo hacer a algunos emprendedores es que varios de ellos están como muy improvisados en lo que es la autogestión. Les falta mayor planificación, mayor organización, liderazgo, controles. Y dentro de ello, el tema de que el emprendimiento, hay algunos emprendedores que se- tienen temores a formalizarse, por ejemplo. Ya, a formalizar su emprendimiento, a iniciar actividades, pagar impuestos. Y en realidad también es una forma de crecer el formalizarse. Yo les diría, vayan con el empoderamiento a emprender porque mediante el empoderamiento van a poder formalizarse, van a poder enfocarse, porque a veces están muy dispersos también, vendiendo muchas cosas, no tienen un pitch claro de lo que quieren realmente lograr, el impacto que quieren lograr con lo que hacen. eh, no están activando las redes, no están reconociendo el contexto donde ellos se desempeña su negocio. O sea, tienen que ir con el empoderamiento sí o sí. Fíjate que acá en Chile hace un tiempo atrás, en noviembre, de hecho, fue el ETM Day, que es el encuentro más grande de emprendimiento en Latinoamérica, de emprendimiento, inversión e innovación. Y son 3 días de una tremenda feria, pero tremenda, que tiene muchos visitantes. Y yo estuve presente como speaker y estuve presente con un stand con mi empresa. Y tuve la oportunidad maravillosa de hablar con muchos emprendedores. Y a ellos les llamó mucho la atención el enfoque del empoderamiento. Y me contaban, mira, las historias de un emprendedor son historias concretas. Ejemplo, Patricia, yo vendo eh, ropa de cama para abrigar los pies en invierno y en verano mi negocio baja las ventas por condición natural, porque hace mucho calor acá en Chile, por lo cual no sé qué hacer porque ahora mi negocio está teniendo muy poco margen, muy pocas ventas. Entonces, esos son sus dolores. Ahora, le pregunté, ¿has pensado en crear un producto de verano? No lo había pensado. ¿Has pensado buscar distribuidores para tu producto? Eso es gestión de redes. Tampoco lo había hecho. ¿Cuál es tu plan? No lo tenía. ¿Te fijas? O sea, habían una serie de aspectos del empoderamiento que esta emprendedora no tenía. Y que cuando le hice todas estas preguntas se fue feliz porque me dijo, me quedó súper claro por dónde seguir avanzando. ¿Te fijas? Entonces, esas cosas les pasan. De repente, como que no basta tener una buena idea y ganas de hacer un negocio, sino que yo creo que mientras más ciencias de la administración incorporo en mi emprendimiento y más empoderamiento incorporo en mi emprendimiento, que finalmente es mentalidad, trabajo mi mentalidad, voy a tener más probabilidades de éxito. Hace tiempo atrás fui también una expo sobre las franquicias, ¿ya? Y mostraban la tasa de fracaso de los emprendimientos, que en el fondo la promesa es que cuando tú adquieres una franquicia, tú incrementas la probabilidad de éxito porque el modelo de negocio está aprobado, ¿ya? Entonces, ¿pero qué hay detrás de eso? Detrás de la franquicia hay planificación, hay conocimiento de producto, conocimiento de cliente, están articuladas las redes de proveedores, está analizado el contexto donde voy a poner el local, que no en cualquier parte. ¿Te fijas? O sea, hay una serie de aspectos de negocio que están sumamente considerados y obviamente hay un acompañamiento y eso es necesario. No es, a lo mejor no todos tienen que ir a las franquicias, no es necesario, pero sí tomar lo que sí funciona de una franquicia. O tomar los conocimientos de la ciencia de la administración y lo me refiero con eso, balance scorecard, las perspectivas de negocio. No es solo vender. Cuando uno cree que su negocio es solo vender, se perdió, porque se está perdiendo la tremenda oportunidad de mirar los procesos, de mirar el enfoque cliente y de mirar los procesos de aprendizaje que son necesarios para poder articular un buen negocio. Entonces, es como yo le diría, sea más metódico. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Creo que la improvisación es un enemigo del emprendedor. El tener desenfoque, que es una de las ruedas, el pensar que, no, hoy día hago una cosa y después hago otra, pero no tienen
un método y estrategia detrás de todo. Y creo que estas 6 ruedas que acabas de mencionar son muy interesantes porque eh, un emprendimiento realmente se apalanca de su red, se apalanca de su horizonte, se apalanca de su... O sea, hay tantas aristas ahí que tienen que explorar. Y si es que no estás explorando una de esas, estás poniendo en riesgo tu emprendimiento. Estás jugando con fuego. Porque yo sé que, eh, por ejemplo, conocí a una persona que a través de su red encontró un producto fantástico. O sea, no fue su enfoque, no fue su horizonte encontrar este producto, pero porque manejó su red, encontró productos de alto valor que hacían sentido. Entonces creo que muy, muy poderoso. ¿Cómo sientes la región versus otras regiones? ¿Cómo este sistema está tropicalizado hacia los latinos? Hay cosas que los latinos tenemos que tener más ojo por cómo somos, o es bastante universal. Yo creo que eh, no lo digo yo, sino que creo que es bastante ya conocida la tremenda necesidad de estimular mucho más el pensamiento crítico por parte de la ciudadanía en general y bueno, del mundo de los negocios también. Yo creo que de esa necesidad de reflexión, de repente veo esas brechas, pero por otro lado, me gusta ver la oportunidad. Yo te conté, yo soy docente de una universidad en México. Y para mí es maravilloso haber aplicado esta metodología con mis estudiantes. En este caso, este año fueron 38, generalmente son entre 40 y 50 estudiantes. Partimos con una forma de enfocar las ideas y terminan haciendo ejercicios distintos, más estratégicos, pensamientos más reflexivos, con mayor crítica. Yo creo que en la medida que nosotros como ciudadanía en la región tengamos más metodología, tengamos más reflexión, aprendamos más de reflexión estratégica, que seamos más ordenados, más enfocados, es más probable que tengamos mayor crecimiento económico y crecimiento como en los países, ¿ya? Eso además hay que sumarlo a, ojalá, un enfoque integral. Piensa que hoy día se está hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, son varios objetivos de desarrollo sostenible que los países adscritos están buscando encontrar, ligados a la corrupción, ligados al medio ambiente, ligados al buen trato, al trabajo decente. Entonces, ¿cómo integrar, cierto, esta mirada de quiero ganar dinero con una mirada de un cambio permanente y además con la sostenibilidad? ¿Cómo yo hago, por ejemplo, que mi emprendimiento se haga en los marcos legales, que se haga con respeto, con buen trato hacia las personas? De también yo sentirme como emprendedor responsable de crear un aporte a la sociedad. Ya no es por consecuencia así como pasó porque tuvo que pasar, sino que yo entender que cuando soy un emprendedor también estoy contribuyendo al crecimiento económico de los países y con ello al bienestar de las personas. Entonces yo creo que esa toma de conciencia me parece que todavía se puede fortalecer más. ¿Y por qué hablé del pensamiento crítico? Porque noto una tendencia, Ahmad, que es como a no pensar tanto las cosas. Una tendencia como a dejarnos llevar por lo rápido, por lo que me dijeron, por lo que escuché en la prensa, pero no a reflexionar, a cuestionar, más ahora con la IA. Creo que es fundamental y urgente que nos creamos, le demos valor a nuestra capacidad reflexiva y desde ahí podamos definir más cosas, tomar mejores decisiones. Creo que tenemos un tremendo talento. eh, no creo que sea que Latinoamérica tenga menos talento que Europa o que Estados Unidos. Creo que el talento se repartió para todos por igual, pero creo que lo que marca la diferencia con los altos estándares es justamente el contar con ciertas metodologías y también con ciertas habilidades como, como para poder cuestionar más las cosas y reconocer qué es lo que uno de verdad quiere aportar. Conectar con, con partiendo por preguntarse para qué quiero hacer esto. Porque cuando uno se pregunta para qué, descubre el propósito. Entonces, yo te diría que por ahí va.
Patricia, me encanta lo que haces. Creo que este concepto de empoderamiento debe ser más difundido y ahora entiendo por qué eres una de las voces más respetadas en este campo. De hecho, tenía mucha emoción de hablar contigo hoy porque vi que este fenómeno que sucede no es por accidente, sino estratégicamente y tú lo has realmente plasmado. ¿Cuál es el siguiente, tu siguiente horizonte? ¿En qué Ah, estás trabajando ahora? ¿A dónde quieres ir? Muy bien, ese es mi siguiente horizonte. Mira, estoy trabajando en mi siguiente libro, ya pensando, tengo temas. Yo te puedo decir que tengo varios libros acá, acá en la cabeza, pero tengo que partir por el siguiente, así que ese sería un siguiente horizonte. Siempre con la idea de contribuir, de aportar a la transformación. Eh, Me gustó mucho. LinkedIn me ha reconocido como del 5% mejor posicionado en temas de bienestar en Chile o en el mundo, creo que era eso, porque en Chile era la que participaba más en redes sociales. Me dio risa eso, pero fue también eso, tampoco es antojadizo, es como yo tenía muy buena red como cara a cara, digamos, pero no en redes sociales, entonces partí difundiendo más por redes sociales y me ha ido muy bien. Me ha gustado mucho, pero te contaba lo de LinkedIn porque me reconocieron como un amplificador de propósito. Me pusieron que era un amplificador de propósito. Yo creo que por ahí ese desafío pasa por creerme ese mensaje de amplificadora y eso significa lo que estamos haciendo hoy día tú y yo, conversando con personas que son nuevas para mí, conociéndote, expandiendo este mensaje a más personas, que yo sé que tú llegas a mucha gente. Estoy muy feliz de poder llegar a más personas. Tengo muchas ganas de ir a otros países, eso me encantaría. Lo estoy viendo ya, mucha gente ya me lo empezó a decir. Tú sabes que a mí me llegan así las cosas. Lo del libro, ¿por qué no escribí un libro? Ahora ya me dijeron, no, tú tienes que estar en otros países. O sea, la gente me lo empieza a decir, entonces yo lo tomo, lo escucho y ahora yo creo que tengo que empezar a ver cómo hacerlo. Así que por ahí va. Y tercero, bueno, seguir consolidando mi empresa es una empresa de asesorías. Nos ha ido muy bien, yo tengo un socio, seguir creciendo con nuestra empresa. Y lo más lindo de haberlo hecho, de haber renunciado al mundo corporativo, es tener un propio horizonte construido por uno mismo. Te da una satisfacción enorme de poder estar impactando a tantas organizaciones y agradecer a las empresas que confían en nosotros, porque fíjate que son todas como, pucha, uno dice, tienen tanto posicionamiento, tanta visibilidad, tantos buenos logros y que nos pidan a nosotros que los ayudemos con estos temas tan importantes. Para uno no deja de ser algo muy lindo que además nos dice un mensaje claro y fuerte. Nosotros estamos para ayudar a mucha gente. Así Me que encanta, ese es mi siguiente horizonte. me encanta. Bueno, Patricia, tienes un nuevo lector en mí. Voy a ordenar el libro inmediatamente porque siento que yo tengo que trabajar en alguna de esas ruedas. Yo cuando mencionabas, hacía notas mentales, decía aquí estoy descuidando y tú dijiste al comienzo, si no mueves, si no tienes acción, es como si no funciona. Así que gracias nuevamente por compartir tu conocimiento, experiencia, sabiduría y bienvenida en un año, en 2 años, cuando quieras y para ver cómo va tu segundo libro o tu siguiente libro y también apoyar a tu empresa que efectivamente es algo, yo diría que no te levantas y dices, tengo que trabajar en empoderamiento, pero cuando lo descubres creo que te das cuenta que por ahí empieza. Exacto, y eso marca la diferencia para uno llevar una mejor vida. Así que yo estoy feliz así como con lo que estoy viviendo, pero como yo practico lo que enseño, yo también tengo que preguntarme y en qué voy a innovar. Así que por eso el libro y por eso ir hacia otros países y todo eso. Ujú. Me Vamos encanta, por me eso. encanta. Súper. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias por la invitación, también a aceptar este espacio conjunto. Y queda también disponible, Ahmad, para lo que necesites. Yo tengo siempre disposición. Si algún día se te ocurre algo, dímelo y yo estoy disponible. Muchas gracias.